Televisa presenta. En México, el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más mortífero entre los hombres. 1 de cada 6 mexicanos está en riesgo de padecer esta enfermedad, por lo que es indispensable que a partir de los 40 años acudan a una revisión médica anual, sobre todo quienes presentan antecedentes familiares de cáncer. Un 70% de los pacientes con este tumor llegan a pedir atención médica en etapas ya avanzadas de la enfermedad. ¿Quieres conocer más del tema, cómo prevenirla y cuál es el tratamiento? Vámonos al consultorio. Laboratorio Ramos presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto para mí saludarlos en este programa tan especial de la mano de nuestros amigos del Laboratorio Ramos. El día de hoy nos visitan el doctor Pedro Ramos, él es anatomopatólogo, y el doctor Germán Garrido, urólogo, pero ambos con una gran trayectoria en su área en específico, sobre todo en este mes de noviembre, un mes importante para los hombres, sobre todo para la salud masculina. El día de hoy estaremos tratando acerca del cáncer de mama, por si usted tiene alguna duda, pregunta, inquietud. Recordarle que durante la emisión del programa estaremos mostrándole el WhatsApp al cual usted puede mandarnos un mensajito, el cáncer de próstata. ¿Quieren conocer más acerca del Laboratorio Ramos? Veámoslo. Fundado en 1939 por el Dr. Rafael Ramos, Laboratorio Ramos es un laboratorio comprometido con la calidad y excelencia en los resultados de sus pacientes. Con más de 80 años de experiencia, Laboratorio Ramos ha crecido y alcanzado el éxito en todo Sonora. Así es como llega a Nuevo León, bajo la dirección del químico Alfonso Ramos Salazar, manteniendo la misma filosofía de capacitación de personal y desarrollo tecnológico, incorporando técnicas analíticas del más alto nivel. La preocupación constante por la excelencia en el servicio ha resultado en la preferencia del público local, regional, empresarial y de instituciones públicas, como también de profesionales de la salud en el extranjero. Lo anterior es motivo de orgullo y satisfacción, tanto para los propietarios como para el personal que labora en la empresa. Encuentra con nosotros el doctor, así que acompáñeme para darle la bienvenida. Doctor, adelante, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, un gusto saludarlo y sobre todo que nos visite por acá en Televisa Sonora. Tome asiento, doctor, Igualmente, con confianza. gracias. Les comentaba a nuestra audiencia en un inicio que usted tiene una gran trayectoria. Por favor, compártenos cuál es su especialidad, sobre todo esta gran trayectoria como doctor. Muy bien, Carla. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Y también felicitarlos por tratar de difundir un poco lo que vamos a tratar el día de ahora, el cáncer de próstata. Como ya bien dijeron al principio, pues es una de las principales causas de muerte en hombres por cáncer y también en mortalidad general. Entonces, es bueno que estemos difundiendo esto. Bueno, yo soy el doctor Pedro Ramos y mi especialidad yo soy médico, estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hice después, posteriormente, una especialidad en anatomía patológica y una subespecialidad en citopatología. Actualmente trabajo en el Laboratorio Ramos como patólogo y jefe del Departamento de Patología, pero también en el Hospital General de Ciudad Obregón, como en la jefatura de patología y patólogo del Hospital de López Mateos del Listezón. Quisiera mencionar cuál es la finalidad. Es ver cómo se correlaciona y cómo trabajamos juntos los médicos anatomopatólogos y los cirujanos, en este caso la especialidad en urología, que es la especialidad en la que se está abocando principalmente al cáncer de próstata y otras patologías. Entonces es ver cómo se trabaja junto y cómo se logra hacer un buen diagnóstico y también para tener un buen resultado en los tratamientos con los médicos urólogos.
Pues eso es en general lo que... Una lo que gran pensamos trayectoria hacer. de su parte. Y como siempre les menciono, los mejores especialistas por acá visitándonos en tu consultorio está aquí. Y sobre todo hablar de la importancia de esa interacción que usted comenta entre ya el área patológica, pero también el médico especialista. En este caso hablamos de cáncer de próstata. ¿Cuál es la importancia de este y por qué ir de la mano? Bueno, la importancia es que es una de las... en mortalidad general ocupa en hombres, es después de la diabetes mellitus, de las enfermedades del corazón, es la patología que causa más muertes en hombres al año. Entonces se calcula más o menos que en el año habrá 26,000 personas afectadas con cáncer de próstata, pero de esas un promedio de entre 6,900, 7,000 van a fallecer por la enfermedad, debido a que hasta actualmente se detectan en etapas ya tardías, ¿verdad? Y no hay una buena prevención de los pacientes o de las personas en general por desconocimiento. Es importante conocer esto porque también hay, voy a mencionar un estudio que se hizo de más o menos 600 pacientes aquí en México, en el que se les preguntó por qué no se realizaban las pruebas a hombres mayores de 40 años, las pruebas para detección, ¿verdad?, de cáncer de próstata, en este caso el antígeno prostático específico, el que todos conocemos, la palpación de la próstata. Y las respuestas sorprenden lo que dijeron estas personas. En primer lugar fue que pensaban desconocimiento total de la enfermedad. En segundo lugar, que pensaban que cualquier problema de la próstata puede ser tratado por métodos alternativos. Y en general y el tercero fue que pensaban que había pérdida de la masculinidad. Entonces, ese es el temor, Vaya. en esta cuestión, pero es falta de información y tratar de difundir esto como bien estamos haciendo ahora, ¿verdad? Claro, y sobre todo el tema de la prevención, que ahorita también vamos a platicar un poco más respecto a esto y la detección oportuna de este tipo de cáncer. Yo creo que todavía, doctor, vivimos en un tiempo donde hay muchos mitos y hablando como hombres, descuidamos a lo mejor la salud del hombre, del área masculina, dándole prioridad a lo mejor a la familia, o hablamos en octubre del cáncer de mama, pero en este mes hacemos también énfasis en los hombres y la importancia de irse a revisar anualmente. ¿Es la recomendación o Así cada es. 6 meses? Bueno, depende de la edad, ¿verdad? Pero puede ser una vez al año, ¿verdad? Dependiendo de la edad, si tiene más de 40 años, más de 50. Tal vez el doctor Garrido nos puede explicar muy bien todos esos aspectos ya clínicos, ¿verdad? Interpretación de las pruebas de laboratorio. Pero sí es bueno hacer también énfasis en cómo que las muestras que se toman de biopsias o tejidos u órganos tienen que ser analizadas por un anatomopatólogo. ¿Y nos puede explicar, por favor, cuál es su función como anatomopatólogo? Porque no es algo que escuchamos a lo mejor día a día. Sí, yo siempre he pensado que la mayoría de las personas en la población general desconocen quién es el médico anatomopatólogo. El médico anatomopatólogo es un especialista en el diagnóstico por medio de tejidos o de órganos o de líquidos corporales también. Pueden ser orinas, secreciones bronquiales, pulmonares, pero sobre todo tejidos, biopsias u órganos que ya se extirparon. Para su correcto diagnóstico, su graduación, si es benigno o maligno, su estadificación, y nosotros damos estos resultados a los médicos y ellos, en base a lo que reportamos con ciertos parámetros o ciertos protocolos ya establecidos, ellos saben su paciente con los diagnósticos que les damos, qué pronóstico va a tener y qué tratamiento es el adecuado para ese paciente. No todos los cánceres se tratan igual, hay diferentes tipos de cáncer, incluso en la próstata hay diferentes tipos de cáncer. Y hacer la aclaración que no todos los tumores son malignos, hay tumores benignos, hay tumores malignos y otros que son de difícil gratificación, ¿verdad? Pero en general es eso, es un proceso
no es un aparato, un equipo donde se meta la muestra y nos dé un diagnóstico. Es una valoración de la muestra, lo que vemos al microscopio, digamos una anatomía microscópica, correlacionarlo con la información clínica que nos da el médico. Tenemos que saber esa correlación. Por eso primero estudiamos medicina antes de hacer la especialidad, ¿verdad? Para podernos comunicar y hablar el mismo lenguaje. Claro, y sin duda son temas delicados, complicados. Siempre mencionamos que hablar de cáncer es una palabra fuerte y ahorita mencionaba, puede ser maligno o benigno, pero ambos muchas veces desconocemos los términos y nos alertamos, nos asustamos, ¿no? Pero bueno, uno ya sabemos que sí es cáncer, otro pues es un poco más tranquilo. Y aquí también importante el acudir, porque muchas veces le tenemos miedo al realizarnos este tipo de exámenes. ¿Qué es lo que se enfrenta hoy en día a Sonora ya de su propia perspectiva, hablando de cáncer de próstata en hombres? ¿Cuál es el principal reto, sobre todo en los sonorenses? ¿Qué es lo que usted ve? Pues el principal reto es el desconocimiento que hay acerca de la enfermedad. Voy a hacer una comparación con el cáncer de mama. Acaba de pasar el mes de cáncer de mama. Y la información que hay, la difusión que hay de la enfermedad es tremenda. Podemos ver, hasta ese día nos vestimos con camisa rosa o alguna parte. Sí, todo el mes con el... Todo el mes, sí, ¿verdad? bonito. Pero el de próstata no vemos mucho, a excepción de este programa, que sí vemos que está interesado en el cáncer de próstata, pero no vemos lo mismo. Nadie se pone camisa azul, digo yo, suponiendo que sea para el cáncer de próstata, ¿verdad? Viene muy ad hoc. Así es, entonces la difusión, eso es lo principal, vencer esos obstáculos y hacer comprender a los hombres, ¿verdad?, de que es real esta enfermedad, que se puede tomar y prevenir o detectar a tiempo para salvar muchas vidas. Así es, y sobre todo en Sonora, que realmente no es un estado donde tenemos ese hábito, por así decirlo, el ir a realizarnos nuestros laboratorios, nuestros análisis o estarnos checando continuamente nuestro tipo de dieta, el ejercicio físico, todo esto cómo nos va afectando como población. Y cada vez vemos un aumento, lamentablemente en hombres me menciona que es uno de los primeros, ¿no?, con más mortalidad, y vamos a la alza, es lo que se espera en un futuro. Así es, vamos a la alza, es el tercer lugar de causa de muerte en hombres y por cáncer es el primero, ¿verdad?, seguido de pulmón. Entonces, es muy importante la detección oportuna y el tratamiento oportuno también. Claro, que ahorita también vamos a platicar más al respecto ya con el especialista, urólogo, pero también es importante ir de la mano, como lo mencionó en un inicio, ¿no? Ir de la mano para que se pueda dar una detección sumamente oportuna. Doctor Pedro, muchísimas gracias. Continuamos por acá en tu consultorio, está aquí, pero es momento de irnos a una pausa y ya continuamos con más. Si usted tiene alguna duda, pregunta, recuerde que ahí está en WhatsApp en pantalla, se está viendo el WhatsApp al cual nos las puede hacer llegar. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias, Carlos. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Seguimos con nuestros amigos del Laboratorio Ramos. El día de hoy nos visita el doctor Pedro Ramos, pero también ya se encuentra con nosotros y le doy la bienvenida el doctor Germán Garrido. Él es urólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, Karen. Cuéntenos su trayectoria, de verdad, yo por acá la tengo, pero es bastante, ¿no? También le comentaba al doctor Pedros, una gran trayectoria como médicos. Más o menos cuéntenos su especialidad. Bueno, mira, yo estudié medicina en la Escuela Médico Militar y después realicé mi residencia y especialidad en urología en el Hospital Central Militar. Desde el 2019 me encuentro en Hermosillo trabajando como parte del equipo de médicos del Hospital Militar y también tengo práctica privada. Y también crea equipo con Laboratorio Ramos, importante, ¿verdad? Y de ahí la importancia de la interacción entre el patólogo y el médico especialista. Ahorita platicábamos respecto a la importancia y la detección oportuna, pero ahora de su parte, ¿cuáles son aquellos focos rojos, esas alertas que hay que tomar en cuenta como hombre para llegar a esa detección? Bueno, mira, la estrategia de detección temprana del cáncer de próstata, creo que hay que entender que este cáncer de próstata la mayoría de las ocasiones va a ser asintomático.
Generalmente cuando nos da algún síntoma lo vamos a encontrar ya en etapas ya avanzadas, cuando ya hay invasión a algún órgano adyacente, como puede ser el recto, como puede ser la vejiga. Entonces tenemos que entender que el cáncer de próstata como tal es asintomático. Todos los hombres que tenemos más de 50 años tenemos que ser sometidos a una revisión, ¿sí? Que inicialmente debe de ser un análisis de antígeno prostático específico, donde entra ahí el tema de laboratorio, la relación entre el médico con los laboratorios. Tenemos que tener exámenes que sean de calidad, tenemos que tener exámenes que sean confiables. Luego viene la parte ya de ese antígeno prostático, nos permite saber qué tan saludable es la próstata en un paciente. Entonces, a escoger a qué pacientes realmente se van a beneficiar de ofrecerles o de hacerles una prueba de escrutinio ya un poco más invasiva, como un tacto en la próstata. Y bueno, el combinar estos dos métodos, un antígeno prostático con la revisión de la próstata, en la cual vemos cómo se encuentra la superficie de la próstata, el tamaño, temperatura, si existe algún nódulo, alguna bolita que se toque anormal, o si existe alguna asimetría que esté más grande de un lado que del otro. Eso es lo que nos lleva a identificar a aquellos pacientes que pudieran estar en riesgo de sufrir esta enfermedad. Y es bien importante estar en alarma porque pues nos comentaba que puede ser asintomática y que malamente llega ya a una edad sumamente avanzada, cuando ya la etapa es muy progresiva. ¿En qué consiste este examen que nos comenta el doctor? ¿Es un examen de sangre? ¿Es un examen, a lo mejor algún ultrasonido? ¿En qué consiste? Bueno, el que menciona el doctor en este momento, de primera instancia, pues es un estudio en sangre para medir el antígeno prostático específico. Este antígeno se encuentra en la próstata normal, pero también en la que tiene alguna neoplasia, en este caso en el cáncer. Pero lo que vamos a buscar en este estudio es una elevación en los niveles, ¿verdad?, de ese antígeno. Y hacer la aclaración que siempre el médico debe de valorar ese estudio junto con la exploración física que hace, no únicamente hacernos un estudio de antígeno prostático, ¿verdad?, sin consultar al médico con ese resultado, que incluya toda la exploración de ese paciente y de la próstata, como bien dice el doctor Garrido. Entonces es aunado, ¿verdad?, el antígeno, la exploración, y posteriormente el doctor valorará si es necesario hacer otro tipo de estudios, una ecografía o algún otro procedimiento, hasta llegar a una biopsia. Claro, porque ¿verdad?, por así decirlo, pues que sea del 100% del tratamiento íntegro, el antígeno es el 50%, pero también la parte de la historia clínica, la palpación, todo esto forma el otro 50% para crear ese 100% y que podamos tener una detección precisa, correcta y oportuna, ¿no? A lo mejor que no nos vaya a confundir, porque hoy en día también pues sabemos que es una enfermedad de temor, a qué persona, a qué hombre le gustaría presentar esta enfermedad, y es delicado, ¿no? Incluso como médicos sabemos que el hablar de este tipo de enfermedades, yo creo que se enfrenta a una situación difícil ya en consulta, ¿no?, con los pacientes. Definitivamente, ¿no? Es algo que les genera mucho impacto. Ahora es muy importante. Vemos en estadísticas pues que es el cáncer que es más frecuente en los hombres y el que ocasiona mayor mortalidad, y que la mortalidad, a diferencia del cáncer de mama, pues va en ascenso. O sea, se espera que a los siguientes 10, 15 años pues pueda inclusive superar la mortalidad que genera el cáncer de mama. Entonces esto es muy importante, ¿no? Debemos de entender que 1 de cada 6 hombres podemos enfrentar este problema a lo largo de nuestra vida, y los pacientes tienen que estar atentos. Ahora, explicarles que el que su próstata no se toque normal o que exista una elevación del antígeno prostático específico no es igual a tener cáncer. El cáncer de próstata es un diagnóstico histopatológico, es decir, se tienen que observar esas alteraciones en las células que conforman a la próstata para hablar de que hay cáncer en la próstata, porque muchos pacientes llegan con el antígeno prostático a veces muy elevado, a veces por cuestiones infecciosas o inflamatorias de la próstata, y llegan con la idea de que tienen cáncer y que ya está perdida la situación. Entonces, explicarles que si bien el antígeno prostático específico es una prueba de detección temprana de cáncer, no es específico para cáncer, sino que algunos procesos inflamatorios o infecciosos en la próstata, además del cáncer, pueden generar
su elevación. Es ahí donde entra pues ver los antecedentes, los síntomas del paciente, cómo se ha comportado este antígeno prostático específico a lo largo del año. Muchas veces el tener un parámetro de cómo se encontraba hace 6 meses o hace un año hace mucha la diferencia para ver qué pacientes pudieran estar en riesgo de sufrir esta enfermedad. Una vez que lo detecta, doctor, tienen que llevar ese seguimiento para ver cómo se comporta. Bueno, una vez detectado el cáncer de próstata, viene aquí una parte muy importante y donde juega un papel fundamental pues los anatomopatólogos, porque necesitamos información no solamente clínica, no solamente de si había algún nódulo palpable o si había afección en un lado o en ambos lados de la próstata, qué cantidad de antígeno prostático específico, si era mayor a 10, si era entre 10 o 20, si era superior a 20. También juega aquí un papel muy importante el tipo de células que conforman el cáncer, ¿sí? ¿Qué tan indiferenciadas son estas células? Que esto nos habla de qué tan agresivo es este cáncer. Entre más indiferenciadas las células, más agresivo, más probabilidad de diseminación hacia los ganglios, hacia algún otro órgano. Ver de las biopsias que tomamos, qué porcentaje de cada cilindro de biopsia es positivo. Eso es muy importante, y ver cuántos cilindros resultaron positivos. Esto nos permite hacer una estratificación del riesgo de los pacientes, ponerles una etiqueta de muy bajo riesgo, de riesgo bajo, de riesgo intermedio, intermedio favorable, intermedio desfavorable, alto riesgo, muy alto riesgo. Y esto nos permite idear una estrategia de tratamiento para cada paciente. Por lo tanto, lo que es para un paciente no va a resultar para el otro, sino que tenemos que individualizar el tratamiento de nuestros pacientes dependiendo de sus características tanto clínicas como del resultado de histopatología. Claro, y de ahí la importancia de crear equipo y colaborar con nuestros amigos de Laboratorio Ramos. Ahí estamos viendo en pantalla, doctor Ramos, más o menos cómo es el proceso. No sé si nos pueda compartir un poco más de lo que estamos viendo. Muy bien, sí. Bueno, mire, el proceso de una muestra de patología, una vez que el cirujano o el médico tratante decide tomar una biopsia o quitar una parte del tumor o todo el tumor, lleva un proceso complejo y tardado también, que tarda aproximadamente de 14 a 24 horas tener la muestra lista para poder ser observada al microscopio. Entonces nosotros obtenemos, vamos a poner como ejemplo la próstata. Podemos recibir diferentes tipos de muestras. Unas son las llamadas biopsias sextadas, que son, como dijo el doctor Garrido, son pequeños cilindros de tejido, más o menos de 1 milímetro, 2 milímetros de espesor, que son tomadas de forma transrectal. Y nosotros ese tejido, después de haber sido fijado en formol para que no sufra putrefacción o autólisis, tratar de protegerlo y de conservar ese tejido. Posteriormente lo vamos nosotros a poner en unas cápsulas, como se está viendo ahí en la imagen, en las que va a llevar un proceso en un aparato que lo va a permear o transfundir de parafina, para posteriormente un técnico especializado con un aparato especial, que es el que estamos viendo ahí en la pantalla, que se llama microtomo, va a hacer cortes histológicos de micras, 4 micras de espesor, es decir, más delgado que un cabello, para ser puestas en una laminita, así como se está viendo ahí, o portaobjetos, y teñida posteriormente con una tinción de rutina que se llama hematoxilina iosina. Una vez teñido ese material, ese tejido, ya lo podemos ver al microscopio, y nosotros, en base a los cambios morfológicos que vemos ahí, en la forma de las células, la arquitectura de ese tejido, podemos dar un diagnóstico. En este caso, en el cáncer de próstata, ya se mencionó ahorita, pero es bueno saber que nosotros llamamos diferenciación cuando un tumor maligno se parece más al órgano que le da origen. Mientras menos se parezca, entonces le decimos que está menos diferenciado. Podemos esos tumores clasificarlos así a grosso modo en bien diferenciados, moderadamente diferenciados y poco diferenciados. Y la importancia que tiene eso es que tiene valor pronóstico para ese paciente y también tiene valor para tratamiento. Una vez analizadas las muestras, hay otros parámetros oncológicos. A veces después de las biopsias podemos recibir ya la próstata radical o una próstata completa.
y necesitamos estadificar ese paciente de manera histopatológica. ¿Qué es eso? Eso es ver qué tan diferenciado está el tumor, cuánto mide el tumor, qué volumen o qué porcentaje de la próstata está afectada, si invade los vasos sanguíneos o los nervios, si rompe o traspasa la cápsula o pseudocápsula que tiene la próstata, si invade otras estructuras adyacentes. Y todo eso que nosotros le reportamos al urólogo con su paciente con cáncer de próstata, eso a él le va a dar una guía, ¿verdad? Primaria para poder darle un pronóstico y tratamiento a su médico. Y después valorar el médico, ya el doctor Garrido, valorar completamente a su paciente, haciendo otra estadificación ya del paciente completo. Claro, ¿cuánto tiempo, doctor, pasó en todo este tiempo, vaya la redundancia, del proceso? Pues pueden pasar 3 a 4 días. De 3 a 4 días. Ajá. Yo ya puedo saber hacia dónde ir. Sí, en ocasiones podemos menos tiempo, ¿verdad? Pero lo recomendable no es la rapidez, sino la precisión. Claro, ¿verdad? Eso es sumamente importante y sabemos que en Laboratorio Ramos, seguridad y confianza en los resultados. Doctor, ¿qué es lo que está causando hoy en día este tipo de tumores? Y una duda que me surgió ya escuchando al doctor Pedro Ramos es el tema de si los tumores, entre más grande, es más riesgo o más potente, por así decirlo, más grave, o no tiene alguna relación el tamaño. Es una pregunta que muy frecuentemente me hacen los pacientes. Doctor, o sea que si tengo mi próstata con algún crecimiento, que el crecimiento de la próstata es algo que podemos esperar en los hombres a partir de los 40 años. Realmente el cáncer de próstata es independiente del volumen de la próstata, ¿sí? Puede desarrollarse cáncer de próstata en una próstata entre 30 a 40 gramos, que es un crecimiento leve, o puede ocurrir el cáncer de próstata en una próstata mayor a 100 gramos. Entonces es independiente del cáncer de próstata. Pueden coexistir las dos entidades, pueden presentarse los dos casos, que exista un incremento de volumen de la próstata que nosotros le llamamos hiperplasia prostática y que a la vez se desarrollen o algunas de esas células muten o cambien y empiezan a multiplicarse de manera descontrolada y tengan esas alteraciones en su forma o en su anatomía que generan el cáncer. Ok, es importante porque muchas veces nos dejamos llevar, ¿no? Y es una de las dudas seguramente más frecuente que también por allá en casa, si usted la tiene, pues ya el doctor nos las está contestando. Y esto, ¿qué es lo que lo causa en sí? Las mujeres sabemos que en muchas ocasiones el tema de una mamografía, etcétera, me puede ayudar, pero en hombres me hace mucho ruido, pues que igual no es visible como tal. Yo como hombre no me puedo a lo mejor palpar o algo, no tengo que acudir con un médico. Bueno, desgraciadamente, pues algo externo no podemos notar, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? Bueno, pues primero, cualquier hombre después de los 40 años pues, está en riesgo. Entonces, a partir de los 40 años podemos empezar, por lo menos con una prueba de determinación del antígeno prostático de manera anual. El segundo factor de riesgo es aquellos pacientes que tienen un familiar en primera o segunda línea con cáncer de próstata. Ellos van a tener un incremento en el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y tercero, pues la raza. Está bien claro que los afroamericanos sí tienen un incremento en el riesgo de sufrir cáncer de próstata. Entonces, como tal, no hay algo externo que podamos vernos o que podamos tocar nosotros mismos que nos indique si algo está bien o algo no está bien, pero sí podemos empezar a partir de los 40 años con esta prueba de antígeno prostático específico que nos permita identificar cuándo estamos en riesgo de sufrir, acudir oportunamente con el médico urólogo, ¿sí? a las revisiones de manera anual. El médico ya en base a esos valores de antígeno prostático verá quién es realmente un buen candidato para ofrecerle algo un poquito ya más invasivo como el tacto de la próstata. También tenemos algunas otras modalidades de imagen, resonancia magnética de próstata multiparamétrica, que nos permite, en aquellos pacientes que no nos queda completamente claro si está o no está en riesgo, nos permiten definir qué paciente se podría beneficiar de ser llevado a una biopsia. Si las biopsias no es cualquier procedimiento que no tenga ningún riesgo, entonces hay que seleccionar muy bien a qué paciente realmente sí necesita hacer esa prueba, qué paciente realmente sí tiene algún riesgo de tener alguna enfermedad, algún tumor
en la próstata. Claro, importante. Y que nos mencionaba también el doctor Pedro acerca de una detección oportuna para los distintos tipos de tratamiento, ¿no? Que ahí es donde van de la mano para dependiendo del paciente. Una vez que, por ejemplo, yo acudo con ustedes, con el doctor, y colaboro con ustedes, ahí me puedo hacer todos los estudios que necesite. Todos los ultrasonidos, a lo mejor radiografías o algo que esté necesitando extra. Sí, claro que sí, se puede hacer. Y pues los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Ultrasonido y pues el estudio anatomopatológico, que es lo principal. Es lo principal, ¿verdad? Sí, eso es lo que determina el tratamiento. Así es. Y bueno, es una parte, el estudio histopatológico es una parte de la estadificación del paciente con cáncer de próstata y de cualquier tipo de cáncer. Entonces, esa información que le damos al médico, aunada a lo que el médico ya ve en su paciente completo, con muchos otros estudios, porque hay que señalar que una vez que se da el diagnóstico histopatológico, que tenemos claramente el nombre y el apellido de ese tumor, entonces el médico tratante, en este caso el urólogo, va a empezar a hacer un rastreo de ese paciente, si lo cree conveniente, si tiene metástasis, si se ha ido ese tumor a hueso, a pulmón, a cerebro, ver si no disminuye ese antígeno prostático, probablemente quedó tumor en el paciente, ¿verdad? En el sitio donde le quitaron esa próstata. Entonces es complementario, no es el único estudio, sino siempre aunado la correlación clínica y la patológica en bien del paciente. Así es, y creo que eso es lo mejor, ¿no? El llevar un equipo multidisciplinario para poder llegar a un tratamiento íntegro y que sin duda la salud del paciente, pues, esta no se vea afectada. Doctores, es momento de irnos a una pausa y ya continuamos con más. No te despegues, estás en tu consultorio, está aquí. Un mes en el que el azul se tiñe de significado. Es el mes de la concienciación sobre el cáncer de próstata. Un recordatorio para todos nosotros. La prevención comienza con un estilo de vida saludable. Mantenerse activo, llevar una dieta balanceada y programar chequeos médicos regulares son medidas cruciales. El diagnóstico temprano es nuestra mejor arma. Los análisis clínicos, como el antígeno prostático específico, PSA por sus siglas, pueden identificar señales de alerta a tiempo. El primer paso es la detección, y tú tienes el poder de tomar ese paso. Un simple análisis de sangre puede marcar la diferencia. Hablemos con nuestros médicos, compartamos información y estemos al tanto de nuestras cifras. La detección temprana salva vidas. El mes de concienciación sobre el cáncer de próstata es una llamada a la acción. Juntos podemos marcar la diferencia. Este noviembre, únete a la causa. Usa el azul. Comparte información y cuida de tu salud y de tus seres queridos. #NoviembreAzul. #Salud masculina. #cáncer de próstata. Porque la salud de los hombres es un tesoro para todos, únete a la lucha. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Seguimos en tu consultorio, está aquí platicando acerca del cáncer de próstata. Y doctor Pedro Ramos, yo creo que algo bien alarmante es que muchas veces vemos nuestros análisis y decimos, ya tengo, ¿no? O nomás veo algún asterisco o algo, pero me comenta que no todo el antígeno elevado quiere indicar o es cáncer. Así es, es bueno mencionar ahora que siempre hay que correlacionar con el médico la interpretación de ese estudio y sobre todo cuando se lleva ese resultado de antígeno prostático elevado al médico, informarle si está tomando algún medicamento, ¿verdad? O si está haciendo alguna actividad que provoque que ese antígeno se esté elevando. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los pacientes se hacen
el estudio, lo ven que es normal y no van con el médico, ¿verdad? Lo toman como un negativo a cáncer, pero no es así. Hay algunas condiciones que nos pueden elevar el antígeno prostático sin ser cáncer, y por el contrario hay algunas que pueden disminuirlo o normal, verse normal en el estudio de laboratorio cuando sí tienen cáncer. Por eso es importante que tienen que acudir con el médico para hacer esa exploración. Por ejemplo, hay medicamentos de uso común que pueden hacernos ver normal el antígeno prostático. Algunos, por ejemplo, como la atorvastatina, algunos que se usan para el colesterol, que son comunes, con el uso prolongado pueden hacer que nuestro antígeno prostático esté normal. Y algunos otros medicamentos que se usan para enfermedades crónicas también. Y por el contrario, si algunas veces está elevado y el paciente no tiene cáncer, pues hay actividades o medicamentos también, o tratamientos hormonales que hagan que se eleve ese antígeno y el paciente no tiene cáncer. Entonces es importantísima la historia clínica del paciente, y siempre avalada por la exploración conjunta y el interrogatorio, y darle la información al médico, porque a veces nos quedamos callados y no decimos qué medicamentos tomamos o qué tipo de actividades hacemos, ¿verdad? Así es. Y también yo creo, doctor, la importancia de, si yo tengo un antecedente familiar, claro, acudir, pero si no tengo antecedentes familiares, también acudir, ¿no? Porque hoy en día se ha visto que no solamente es un tema genético, sino que lo podemos desarrollar por nuestro estilo de vida. Así es. Todo eso, el antecedente es muy importante y son los que tienen mayor riesgo, y hay que acudir, y si no lo tienen, también, ¿verdad? Hay que acudir. Claro, siempre bien pendientes de nuestra salud. Recuerden, ponga su salud como prioridad. Y hablando en hombres, ya en el sexo masculino, también es importante, ¿no? Ponernos como prioridad y no dejarnos hasta lo último. Doctor, algo muy importante también que mencionaba ahorita en el corte es el tema de que el 40% de estos ya se detectan a una etapa muy avanzada. Exactamente. Cifras del Instituto Nacional de Cancerología nos dicen que el 40% de los hombres que llegan a esta institución, que es de referencia a nivel nacional, lo hacen ya en etapas avanzadas, ya con invasión hacia los ganglios, hacia algún otro órgano, es decir, fuera de algún tratamiento curativo. Es decir, esos pacientes ya no se van a curar de este cáncer de próstata. A veces, con las nuevas modalidades de tratamiento o los nuevos fármacos, pueden vivir por periodos muy prolongados, pero al final de cuentas el desenlace será la muerte. Entonces, con respecto a países desarrollados, los pacientes que se detectan ya fuera de tratamiento curativo solamente van del 4 al 6%. Algunos países como Portugal, en Europa, que son los que menos recursos tienen, llega a alcanzar esta cifra, el 8%, pero realmente tenemos aquí un problema bastante importante con este 40% que llegan ya fuera de un tratamiento curativo, es decir, ya son cánceres en etapas avanzadas. 60% de los tratamientos que estamos ofreciendo ya no van a ser con un intento curativo. Ya es algo paliativo, algo para prolongar la vida del paciente, pero realmente ya no les vamos a poder ofrecer algo que los deje curados. Es por eso que la detección temprana de este problema, cuando el problema está localizado, cuando está encapsulado en la próstata, es tan importante. Es ahí cuando podemos ofrecer modalidades de tratamiento como radioterapia o cirugía radical de próstata que puedan ofrecerle la curación al paciente. Y vivimos en esa realidad, ¿no? En muchas ocasiones no nos gusta escuchar este tipo de cifras, sobre todo por acá en México, ni se diga en Sonora, pero es lo que estamos viviendo. Entonces es bien importante accionar y les agradezco enormemente que visiten por acá. Tu consultorio está aquí, Televisa Sonora, nuestra casa, su casa, para informarlos, porque sabemos que también en temas de cáncer hay mucha desinformación en internet, incluso en redes sociales, o incluso también nos alarmamos, ¿no? Siento esto, siento lo otro, y es importante ir de la mano de los especialistas y los mejores especialistas visitándonos por acá con nosotros. Doctores, ya nos están llegando preguntas por parte del público. ¿Qué les parece si empezamos a contestarlas? Muchísimas gracias a ustedes también por ponerse en contacto con nosotros y confiar, claro, en nuestra palabra. Nos preguntan: buenas tardes, doctor. A mi esposo lo operaron hace un mes de la próstata. En ocasiones cuando camina sigue sangrando mucho. ¿Es normal? ¿Al cuánto tiempo se le quita?
Bueno, hay que ver qué tipo de cirugía de próstata. A veces ofrecemos dos tipos de tratamiento. Les digo, hay que separar. Una cosa es el incremento de volumen de la próstata, llamado médicamente hiperplasia prostática, a un cáncer de próstata. Realmente hay que ver qué tipo de cirugía se le practicó al paciente y realmente si fue una cirugía para tratar un cáncer de próstata localizado, pues no, realmente del todo no es normal que presente esto. Tendrá que acudir con el médico que lo llevó a la cirugía para evaluar qué está ocurriendo en este caso. Claro, es importante también de una perspectiva mucho más en específico, ¿no? Doctor, nos comparten por acá qué probabilidad hay de que mi cáncer cause problemas si no recibo un tratamiento de inmediato, si lo dejo pasar, como normalmente los mexicanos, todo a lo último. Sí, la pregunta es... ¿Qué probabilidad hay de que mi cáncer cause problemas si yo no lo atiendo? Pues no, bastante, pues, ¿no? como ya lo hemos mencionado hasta ahorita, ¿verdad? Necesita el tratamiento oportuno, la detección oportuna y pues como ya mencionamos, la mayoría ya se detectan en etapas tardías, ¿verdad? Y más si no se trata, pues las consecuencias van a ser fatales, ¿verdad? ¿Esto solamente ocurre en hombres mayores o también en jóvenes? Lo digo para que ellos también estén alerta y no digan, ok, soy joven, no se me puede presentar esta enfermedad, pero también ocurre, ¿lo ha visto? Pues generalmente lo vemos en pacientes de más de 40 años. Ok, No, excelente. más jóvenes es Serán una realmente muy excepción. raro, una excepción. Perfecto. ¿Verdad? Ok. También nos comentan por acá y nos preguntan, ¿cuáles son las probabilidades de que tenga otros problemas urinarios o rectales? Cuando... No entendí bien la pregunta. ¿Cuáles son las probabilidades de que tenga otros problemas urinarios o rectales? A lo mejor y ya sea por el tipo de diagnóstico, nos mencionaba que a lo mejor hay dolor cuando orine, algunos de los síntomas o focos rojos al confundirlo con cáncer de próstata, bueno, ¿no? realmente las probabilidades de cuando el cáncer ya se encuentra en una etapa avanzada, ya empieza a tener alguna invasión hacia el recto, hacia la vejiga, es ahí cuando empieza a haber sangre en la orina, puede haber un chorro urinario débil, puede haber intermitencia en el chorro de orina, puede haber inclusive imposibilidad para orinar o algún problema de sangrado rectal, dependiendo pues qué órgano sea el que esté invadido. Entonces ya esto pues ya es un dato muy, muy alarmante cuando tenemos dolor en la columna, dolor óseo, dolor a nivel de los huesos, porque este cáncer de próstata tiene mucha avidez, tiene mucha predisposición para invadir los huesos. Es como que uno de los sitios que tiene preferencia para invadir. Entonces todos estos son focos rojos, entonces creo que no podemos esperar a que aparezcan estos focos rojos, creo que tenemos que actuar de manera temprana, de manera preventiva, cuando podemos ofrecer, cuando podemos recibir un tratamiento que nos deje curados, que nos deje libres de esta enfermedad. Sí, muchas veces lo confundimos o algo y mañana se me quita y mañana y nunca lo atiendo y después llega a lo mejor ya una enfermedad mucho más grave. Justamente, doctor Pedro, nos comentan por acá, doctor, ¿por qué hasta los 40 años debo de esperarme a hacerme este estudio? ¿Por qué a los 40 hay un mayor desarrollo por ahí del cáncer en ellos? Sí, pues las probabilidades, ¿verdad? Son casi nulas antes de los 40, ¿no? Yo creo que también hay que hacer una aclaración que en la próstata hay diferentes tipos de tumores, diferentes tipos de cáncer. Ahorita nos estamos refiriendo a un tipo específico, generalmente es el que le llamamos de tipo acinar o glandular, pero la próstata se puede ver afectado por otros tumores, ¿verdad? Por otros tipos de cáncer, hasta por linfomas, sarcomas, que ya son otros tipos de tumores, ¿verdad? Pero pues digamos que por protocolo no es necesario hacérselo, pero... Las células cambian a lo mejor. Así con el tiempo y la exposición, ¿verdad? Durante más tiempo hormonal, sobre todo a los andrógenos, a la testosterona, mientras más tiempo estamos expuestos a ese estímulo hormonal, pues mayor la probabilidad de tener con el paso de los años un cáncer. Como en el de mama es similar, ¿verdad? A mayor tiempo de exposición a los estrógenos también hay una mayor predisposición al cáncer. Mientras menos jóvenes, pues menos tiempo hemos tenido exposición a esas
cuestiones hormonales. Qué ¿verdad? bárbaro, estas hormonas, ¿no? Siempre Así jugando es. con nosotros. Y hablando de la testosterona, es algo que los hombres siempre tienen bien presente, la testosterona. Pero ahorita platicamos mucho más al respecto. Es momento de irnos a nuestra siguiente pausa. No te despegues porque ya estamos en la etapa final de Tu Consultorio Está Aquí. Laboratorio Ramos. Continuamos. Laboratorio Ramos. Regresamos. Y bueno, ya es momento de despedirnos, doctor. Muchísimas gracias por visitarnos, doctor Pedro Ramos, y agradezco también enormemente al doctor Germán Garrido por visitarnos el día de hoy. Por favor, sus contactos, aquellas personas interesadas, ¿dónde los pueden localizar? Muy bien, si gusta les doy el teléfono, es el 644-415-1692. Perfecto. Ese es el teléfono. Para que lo apunte y también pues vaya de la mano de los especialistas, doctor, su contacto, por favor. Teléfono 662-213-1717, Centro Médico del Río. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahí tienen los contactos, los teléfonos y también para que lo siga a través de redes sociales y también vea las redes sociales del Laboratorio Ramos, que siempre tienen grandes promociones para ti. Ya lo sabes, seguridad y confianza en sus resultados. Es momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer, ya saben, a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con 3 sucursales, Morelos, Navarrete y Colosio, para que vaya y los visite. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en un próximo programa y recuerda, la mejor medicina es la prevención. Laboratorio Ramos presentó